Hay figuras públicas que se vuelven tendencia por una canción, por una escena inolvidable, o por una frase que se queda en la memoria colectiva. Y luego están las que regresan al centro de la conversación por algo más complejo, por su vida, por sus decisiones, por lo que callan, y por lo que, tarde o temprano, terminan diciendo. Patricia Navidad es una de esas mujeres que, con el paso de los años, se transformó en algo más que una actriz o una cantante. Se convirtió en un personaje mediático que despierta debate, curiosidad, admiración y controversia al mismo tiempo. Y hoy, cuando él lo grita con fuerza, nos casamos. La pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando realmente con Patricia Navidad? ¿De verdad está lista para hablar de su pareja, para confirmar algo que muchos han sospechado durante años, o para ponerle punto final a una etapa que vivió lejos de cámaras? Porque si algo ha acompañado la historia de Patricia, es el misterio constante, el equilibrio entre una vida pública intensa y una vida íntima que, a ratos, parece protegida por una muralla de silencio. Patricia nació en Culiacán, Sinaloa, un lugar donde la cultura popular tiene carácter, donde la música y la intensidad emocional se sienten en el ambiente. Creció en un país donde el espectáculo no perdona, o brillabas o te apagabas. Y ella eligió brillar. Desde joven, se encaminó hacia el mundo de la televisión y la música, y con el tiempo su rostro comenzó a hacerse familiar para la audiencia mexicana, especialmente por sus apariciones en producciones que la colocaron frente a millones. Su carrera fue tomando forma entre telenovelas, programas de entretenimiento, escenarios y entrevistas, y Patricia fue construyendo una imagen muy particular. La de una mujer con estilo, con presencia, con una belleza evidente, pero también con una forma de hablar que no siempre seguía el guión esperado. Ella no parecía cómoda siendo una más del medio. Se notaba que quería decir algo distinto, que quería ser algo más que un personaje decorativo. Y con los años, esa misma personalidad fue la que se convirtió en su sello. Y también en su conflicto. Porque cuando se habla de Patricia Navidad, no se habla únicamente de una actriz con trayectoria. Se habla de una mujer que ha atravesado la fama, las críticas, los titulares, las redes sociales, las polémicas, y ese tipo de atención que puede sentirse como aplauso o como persecución. Y justo ahí aparece el punto que hoy nos interesa: su vida sentimental. Durante mucho tiempo, la pregunta se repetía en medios y comentarios. Patricia está en pareja. ¿Tiene alguien? ¿Se casó en secreto? ¿Por qué no lo muestra? En una era donde muchas figuras comparten cada detalle, Patricia tomó otra ruta. Hablar cuando quiere, callar cuando decide y soportar lo que venga después. Pero ahora, el nos casamos no surge de la nada. No llega como un rumor suelto, sino como una frase potente, casi definitiva, de esas que cambian el ritmo de un video y hacen que el público se quede. Porque una confesión así, a los 52 años, suena distinta. Suena a decisión tomada. Suena a certeza. Suena a ya no me importa lo que digan. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante. ¿Qué la llevó hasta este punto? ¿Qué pasó antes para que Patricia, tan reservada, tan discutida, tan observada, decida por fin hablar de su pareja? Cuando Patricia Navidad empezó a consolidarse en el mundo del espectáculo, no lo hizo con una entrada silenciosa. Su presencia tenía algo que el público detecta rápido. Esa mezcla de carisma y seguridad que hace que una persona se quede en la memoria. En televisión, donde todo se mueve rápido, ella logró lo más difícil: que el espectador la reconociera, que la ubicara, que sintiera que ya la había visto, aunque fuera por segundos. En México, el camino de una actriz suele estar marcado por castings, por oportunidades que llegan tarde o temprano, y por una competencia feroz. Patricia se fue abriendo paso en producciones donde el melodrama, el romance y el conflicto familiar son casi una religión cultural. Y mientras muchas actrices se mantenían dentro del molde, sonrisa impecable, frases medidas,
entrevistas con respuestas neutras. Patricia empezaba a mostrar otra cosa, una personalidad que no parecía entrenada para complacer. Eso la volvió auténtica y al mismo tiempo peligrosa para el sistema, porque el medio ama a quienes se ajustan, pero también se obsesiona con quienes se salen del guión. A lo largo de los años, Patricia se movió entre la actuación y la música, y ese doble rol la convirtió en un rostro que no desaparecía. En eventos, en programas, en coberturas, su nombre seguía apareciendo. Y en ese escenario, inevitablemente, la atención se intensifica. Ya no se trata solo del talento. Se trata de la vida privada. Y ahí es donde, lentamente, comenzó ese fenómeno que casi todas las celebridades conocen. La fama ya no te pertenece. La gente cree que tiene derecho a saberlo todo. Fue entonces cuando la vida sentimental de Patricia empezó a ser una especie de tema pendiente para el público. Porque no es que ella hablara todo el tiempo de romances, ni que fuera conocida por escándalos de pareja constantes. Al contrario, lo de ella parecía más misterioso. Y eso en redes sociales se vuelve gasolina. En entrevistas, en alfombras rojas, en apariciones públicas, muchas veces bastaba una pregunta incómoda para cambiar el ambiente. ¿Tienes novio? ¿Estás enamorada? ¿Te vas a casar? ¿Con quién estás saliendo? Y Patricia, fiel a su estilo, no siempre respondía de manera tradicional. A veces evadía. A veces soltaba una frase que se volvía tendencia. A veces parecía molesta. Otras veces parecía divertida, como si supiera que el misterio era parte del juego. Pero lo que el público notaba era una constante. Había información que no estaba dispuesta a entregar. Y eso, por increíble que parezca, la hizo más interesante. Con el tiempo, esa imagen fue evolucionando. Patricia ya no era solo la actriz. Era Patricia Navidad, la de los titulares. La que decía lo que quería, la que se enfrentaba a críticas, la que tenía un discurso propio. Y aunque esto le trajo seguidores fieles, también le trajo olas de comentarios duros. Porque cuando un famoso se vuelve un imán de polémica, el público deja de preguntar con curiosidad y empieza a exigir con agresividad. Y ahí es donde el tema de la pareja entra con otra intensidad. Porque si Patricia tuvo una relación estable durante años, muchos creen que eligió ocultarla. Si no la tuvo, muchos asumieron que algo pasaba. Y si sí existió alguien importante, entonces la pregunta se vuelve más grande. ¿Por qué esperó hasta ahora para confesarlo? ¿Por qué justo a los 52 años aparece ese "nos casamos" como titular? Hay un punto en la vida de cualquier figura pública donde la juventud deja de ser el centro del personaje y empieza otra narrativa, la de la madurez, la de las decisiones definitivas, la de mirar hacia atrás y preguntarse qué valió la pena y qué no. Y Patricia, con su historia, parecía estar llegando a ese punto, no con lágrimas teatrales, ni con discursos de telenovela, sino con esa energía de quien ya pasó demasiadas cosas y entiende algo importante. Nadie puede vivir eternamente pidiendo permiso. Mientras tanto, su carrera seguía viva, pero la conversación mediática a su alrededor se iba cargando. Hubo momentos donde su presencia en redes y declaraciones provocaron titulares fuertes, momentos en los que se habló más de lo que opinaba que de lo que actuaba. Y eso, en el mundo del espectáculo, puede ser un arma de doble filo. Porque cuando la gente deja de verte como artista y empieza a verte como tema, todo lo que hagas se convierte en noticia. Incluso tu silencio. Y en ese silencio, en esas omisiones, muchos empezaron a leer señales. Señales que hoy, con el "nos casamos", parecen cobrar un nuevo significado. Hay celebridades que comparten su vida personal como si fuera una extensión del show. Fotos, aniversarios, regalos, declaraciones románticas, videos en pareja, momentos íntimos convertidos en contenido. Y luego está el otro grupo, quienes entienden que la exposición tiene un precio demasiado alto. Patricia Navidad, durante años, pareció inclinarse hacia esa segunda opción: guardar distancia.
no entregar su intimidad completa, no permitir que su relación, si es que existía, se convirtiera en un espectáculo más. Pero el problema es que, en la era de las redes sociales, cuando una persona famosa no comparte su vida sentimental, la audiencia no lo respeta, lo inventa. Y los medios, muchas veces, lo amplifican. Durante el paso del tiempo, el nombre de Patricia se movió en conversaciones, donde se mezclaban tres cosas peligrosas: su presencia pública fuerte, su carácter directo y su vida privada poco visible. Eso creó un caldo perfecto para los rumores. Porque el público no solo consume noticias, consume emociones, consume misterio, consume lo que no se sabe. Y Patricia, sin proponérselo, se convirtió en un misterio constante. Pero aquí viene algo importante. La vida privada no es un vacío que debas llenarse con especulación. Y aunque el Internet muchas veces actúa como si sí, la realidad es que cuando una figura pública decide ser reservada, lo hace por una razón. Puede ser protección, puede ser miedo, puede ser trauma, puede ser simple elección, o puede ser algo todavía más fuerte: proteger a alguien. Porque cuando se habla de pareja en el mundo del espectáculo, no se habla solo de amor. Se habla de exposición, de ataques, de comparaciones, de amenazas, de invasión. Se habla de paparazzi, de mensajes agresivos, de teorías absurdas. Y se habla de ese fenómeno que destruye relaciones: el juicio permanente. Patricia, en más de una ocasión, ha mostrado incomodidad con la manera en que se construyen narrativas sobre ella. Y cuando una persona siente que su nombre ya no le pertenece, se vuelve lógico que proteja lo único que aún puede controlar: su intimidad. Pero entonces aparece nos casamos. Y cuando una frase así sale a la luz, el público no piensa: ¡qué bonito! El público piensa: ¿con quién? ¿Desde cuándo? ¿Por qué hasta ahora? ¿Es real? ¿Es una estrategia? ¿Qué está ocultando? Y lo que parecía una noticia romántica se convierte en algo más grande. Una confesión. Porque el matrimonio, a esa edad, y en una figura pública tan mediática, no suena a impulso. Suena a decisión pensada. Suena a una etapa que se consolida. Suena a algo que ya no necesita validación. Aquí es donde el tema de la familia también pesa. Patricia viene de un contexto donde el peso del qué dirán existe, donde las decisiones personales muchas veces chocan con lo que el público espera. Y el público espera siempre lo mismo: que las famosas cuenten todo, lloren en cámara, se derrumben en entrevistas y regalen su vida para que otros la consuman. Pero Patricia ha sido, en muchos momentos, todo lo contrario. Y esa diferencia puede ser interpretada de dos maneras: como fortaleza o como provocación. Y lamentablemente, en Internet, la fortaleza molesta. Con los años, Patricia se vio envuelta en conversaciones intensas por declaraciones y posturas que hicieron ruido. Y eso afectó su percepción pública. Hubo quienes la apoyaron, hubo quienes la atacaron. Y como pasa siempre, la polarización convirtió su nombre en una especie de bandera. Unos la defienden, otros la detestan. ¿Y qué ocurre cuando tu vida se convierte en un campo de batalla? Que tu pareja, tu amor, tu hogar pueden convertirse en objetivo. Es aquí donde nos casamos toma un tono distinto. Ya no es solo romanticismo, es un mensaje que parece decir: ya no me escondo, ya no me callo, ya no voy a vivir con miedo. Y aunque todavía no se diga todo, aunque falten detalles, aunque el público siga especulando, el impacto emocional es fuerte. Porque el matrimonio, en la cultura latina, no es solo un papel, es símbolo, es afirmación, es territorio, es identidad. Y si Patricia, después de tantos años, decide hablar y confesar, entonces algo pasó. Algo cambió. Algo la empujó a cruzar esa línea que antes no cruzaba. Y lo más fuerte es que, cuando una celebridad decide hablar tarde, casi siempre es porque el silencio ya era demasiado pesado. Llegamos al punto donde todo se aprieta.
donde el video deja de ser simple repaso de trayectoria y se convierte en lo que el público realmente espera, la confesión. Porque nos casamos no es una frase menor, no es un rumor cualquiera, no es un comentario al aire, es un titular con peso, con intención, con una energía que rompe el silencio acumulado. Y aquí es donde la historia se vuelve intensa. Patricia Navidad no ha tenido una carrera lineal, fácil o predecible. Su paso por el espectáculo ha sido una montaña rusa de momentos brillantes, exposición mediática, críticas, pausas, regresos y polémicas. En otras palabras, Patricia no es una famosa más. Es una figura que provoca conversación incluso cuando no aparece. Y por eso, cuando finalmente habla de su pareja, el público siente que está presenciando algo que llevaba años cocinándose. Porque seamos honestos, muchas celebridades confirman una relación con una foto, con una entrevista cómoda, con una historia bonita. Pero cuando Patricia habla, se siente más como un ajuste de cuentas con su propia historia. Como si dijera, sin decirlo directamente, me miraron, me juzgaron, me inventaron, me señalaron. Y aún así, aquí estoy. La frase "nos casamos" tiene algo definitivo, pero también tiene algo desafiante. No es solo "tengo pareja". Es "esto es lo que hay y no voy a pedir permiso". Y ese es el clímax real. No el vestido, no el anillo, no la fiesta. El clímax es la decisión. Porque en el mundo del espectáculo el amor rara vez se vive en paz. Se vive en vitrina. Y Patricia, por años, se resistió a eso. Entonces, si ahora lo confirma, es porque decidió enfrentar el costo. Y aquí entra la pregunta que puede romper el video en dos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a los 52? Hay una etapa en la vida donde la gente deja de correr para complacer a otros y empieza a correr para salvarse a sí misma. Y esa etapa suele llegar después de pérdidas, después de batallas internas, después de desgaste emocional. Patricia ha tenido momentos donde su nombre era tendencia por razones que no necesariamente tenían que ver con su carrera artística. Y eso desgasta, eso cansa, eso deja cicatrices, porque no hay nada más cruel que ser tema público cuando tú solo querías ser persona. Por eso, cuando ella habla, el subtexto pesa. Está cerrando una etapa. Está reconstruyendo su imagen. ¿Está defendiendo su vida privada? ¿Está viviendo un amor que por fin puede nombrar sin miedo? Y lo más fuerte es esto. El público, por años, quiso saber de su pareja. Pero cuando por fin lo dice, muchos no están preparados para aceptarlo con respeto. Porque Internet no quiere amor, quiere polémica. Y Patricia lo sabe. Entonces, si en medio de todo el ruido, ella ya se atreve a decir "nos casamos", eso es una declaración de guerra contra el juicio ajeno. Es una forma de decir "no me importa si te gusta o no". Y ahí está la parte emocional más potente. Patricia no está vendiendo una historia perfecta. Está mostrando un acto de resistencia. Porque a los 52 años, ya no se trata de aparentar. Se trata de vivir. Y el clímax crece con una idea que atraviesa toda su historia. Patricia nunca quiso ser propiedad del público. Y el público, como pasa con muchos famosos, la trató como si lo fuera. Pero ahora, al hablar de su pareja, Patricia está poniendo límites. Y esos límites, cuando se ponen tarde, se ponen con fuerza. Y aquí es donde el video se vuelve irresistible. Porque el espectador siente que está presenciando un momento de quiebre. Un antes y después. Como si Patricia estuviera diciéndole al mundo: he sido muchas cosas para ustedes. Actriz, cantante, polémica, meme, tendencia, debate. Pero ahora soy simplemente una mujer que decide con quién estar. Y eso, en una industria que devora vidas privadas, es más impactante que cualquier escándalo. Patricia Navidad no es una historia que se pueda contar con una sola etiqueta. Y quizás por eso sigue siendo tema. Porque su carrera y su vida se construyeron con capas: talento, pantalla, música, polémica, silencios, regresos,
enfrentamientos mediáticos y una personalidad que nunca se dejó moldear del todo. En un medio donde muchas figuras públicas se vuelven previsibles, Patricia siempre fue impredecible. Y eso, aunque le costó críticas, también le dio algo que pocos tienen: identidad. Si miramos su trayectoria con distancia, es evidente que Patricia pasó por varias etapas: el ascenso y la consolidación como figura mediática, la exposición pública intensa, la transición hacia una imagen más discutida y polarizante, y finalmente este punto donde, con el nos casamos, parece abrir una puerta que por mucho tiempo mantuvo cerrada. Pero lo que de verdad sostiene esta historia no es el morbo del ¿con quién? Lo que la sostiene es la pregunta emocional más grande: ¿qué significa amar cuando todo el mundo te mira? ¿Y qué significa elegirte a ti misma cuando tu nombre se volvió público? Patricia llegó a los 52 años con algo que no se compra: experiencia. Y la experiencia cambia la manera en que una mujer habla del amor. Ya no es un cuento de hadas, ya no es un ojalá funcione, ya no es un vamos a ver qué pasa. Cuando alguien dice nos casamos a esa edad, suena a certeza. Suena a una historia que sobrevivió cosas. Suena a una relación que, probablemente, se sostuvo lejos de reflectores por una razón. Porque si Patricia decidió callar antes, tal vez fue para proteger. Para protegerse. Para proteger a su pareja. Para proteger algo sagrado en medio del ruido. Y ahora, al hablar, al confesar, al permitir que el tema exista públicamente, parece estar haciendo algo más profundo que solo confirmar una relación. Parece estar reclamando su derecho a vivir sin esconderse. Ahora bien, lo que hace esta historia todavía más potente es que no es una confesión aislada. Es el resultado de años de tensión, de presión mediática, de comentarios que cruzaron límites y de una vida pública que nunca fue ligera. Por eso, este no es un cierre, sino un resumen que deja algo abierto. El futuro. Porque lo que viene después del nos casamos es lo que realmente puede sacudirlo todo. ¿Habrá una confirmación más clara? ¿Patricia mostrará a su pareja abiertamente? ¿Cómo responderán los medios? ¿Cómo reaccionarán las redes? Esto será el inicio de una etapa nueva, o el comienzo de una tormenta. Y aquí es donde tú, como espectador, te quedas con esa sensación que todo buen video necesita, que todavía falta algo, que todavía hay una parte que no ha sido contada del todo. Patricia Navidad ha sido muchas cosas en la conversación pública. Pero si algo queda claro es esto: cuando decide hablar, no lo hace por accidente. Lo hace porque hay un motivo. Y si hoy la palabra casarnos aparece en su historia, entonces lo que estamos viendo podría ser el nacimiento de una versión más firme, más madura y más decidida de ella. Y para quienes pensaban que ya no iba a sorprender, parece que apenas está comenzando. Y recuerda, en el mundo del espectáculo, a veces lo más fuerte no es lo que se dice, sino lo que se dice tarde.